Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios las bendiga. Vamos a comenzar este mensaje para que Dios nos hable a nuestra vida. Los invito a que inclinen su rostro en su casa. Vamos a orar. Comenzamos. Gracias te damos, Señor, por este culto que te estamos ofreciendo. Lo hacemos para tu honra y para tu gloria. Ha llegado el momento de que tú nos hables con tu palabra y nos enseñes tu voluntad. Que sigamos aprendiendo de tu palabra y así sigamos creciendo en conocimiento para que podamos seguir obedeciendo tus mandamientos. En tus manos nos quedamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Una vez más les digo el título de este mensaje: Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Ya escucharon también la lectura. Entonces, para la honra y la gloria de Dios, comienzo este mensaje. Hoy recordamos un acontecimiento por demás hermoso e importante que le sucedió a la iglesia cristiana en sus inicios. Me refiero a la venida del Espíritu Santo. El profeta Joel fue quien anunció con anticipación que el Espíritu Santo vendría sobre los cristianos y los llenaría. Escuchemos lo que dice el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía de Joel se cumplió 10 días después de la ascensión de Jesús a la diestra de su Padre. La venida del Espíritu Santo coincidió con la celebración judía del Pentecostés. Pentecostés era una de las 3 festividades a la que los judíos tenían que asistir a Jerusalén. Las otras 2 festividades eran la fiesta de los tabernáculos y la Pascua. Pentecostés significa quincuagésimo o 50, ya que dicha fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. La venida del Espíritu Santo también es el cumplimiento de la promesa que Jesús les dio a sus discípulos cuando les dijo que rogaría al Padre por otro Consolador para que estuviera con ellos para siempre, ya que dentro de poco tiempo Él no estaría más con ellos. Escuchen lo que dice Juan capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en Juan 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
Además, antes de que el Señor Jesús ascendiera a la diestra de su Padre, les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cuán importante era que el Espíritu Santo viniera a la vida de los discípulos de Jesús, ya que el Espíritu Santo es el que les daría el poder para que hicieran la obra de evangelización por todo el mundo. Ahora bien, mis hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Esto todos los cristianos lo deben saber. El Espíritu Santo es Dios. Él tiene los mismos atributos divinos que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es eterno, es todopoderoso, está presente en todas partes, es decir, es omnipresente. Todo lo sabe, es decir, es omnisciente, etc. De la misma manera, el Espíritu Santo no es una fuerza, ni mucho menos un objeto cualquiera, no. Pero hay personas que así lo pregonan, o religiones. Para nosotros el Espíritu Santo, además de ser Dios, es la tercera persona de la Trinidad divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla. Ustedes lo pueden ver en Hechos 13:2, no voy a leer la cita para ahorrar tiempo, pero allí está Hechos 13:2. El Espíritu Santo intercede, Romanos 8:26. El Espíritu Santo testifica, Juan 15:26. Y también dirige, Hechos 8:29. El Espíritu Santo ordena, Hechos 16, versículos 6 y 7. Y hay más. Y todo lo que tú puedas encontrar en la Biblia nos indica que el Espíritu Santo, además de ser Dios, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Ahora vamos a estudiar por qué era importante e indispensable que el Espíritu Santo viniera. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Entonces, mis hermanos, la Escritura nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú lo puedes ver en Romanos 3:23. Todas las personas que nacen en este mundo nacen corruptas y pecan deliberadamente, y con eso desobedecen los mandamientos de Dios. El hombre por sí solo no es consciente de su pecado y cree que como está viviendo anda bien y está haciendo lo correcto, pero no es así. El libro de Proverbios nos dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es convencer al hombre de su pecado. Lo invita a arrepentirse y a que no peque más. El Espíritu Santo le dice al hombre que Jesucristo es el único camino al Padre para que tenga salvación y vida eterna. Otra tarea que hace el Espíritu Santo es la de convencer al hombre de justicia. A este respecto, el hombre debe entender que Jesús es la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. No hay nadie más. Por la fe en Jesús, el hombre es justificado toda vez que se arrepiente de sus pecados. La otra labor que hace el Espíritu Santo es la de convencer al hombre de juicio. Es decir, el Espíritu Santo convence al hombre de que habrá un juicio, y en ese juicio solamente serán aprobados los que hayan creído en Jesucristo y lo hayan aceptado como su Señor y Salvador personal. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen o esperan. Ahí está la palabra. La palabra de Dios nos dice que va a haber un juicio. Entonces, debemos hacer lo que nos dice la Biblia: arrepentirnos, creer en Jesucristo para ser salvos. Ahora escuchen la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, me refiero a la iglesia universal comprada y lavada con la sangre de Jesucristo, y donde Cristo es la cabeza de la iglesia. En primer lugar, la iglesia se formó por Jesús. Por Jesús la iglesia fue. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14 nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En segundo lugar, Dios vive en la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Los cristianos son la morada del Espíritu Santo. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando los cristianos se reúnen para alabar y adorar a Dios, Él está en medio de su pueblo. Qué interesante, mis hermanos, qué hermoso que el Espíritu está en medio de su pueblo, el Padre como también el Hijo. El salmista David dijo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo puedes ver en el Salmo 22:3. En tercer lugar, el Espíritu Santo da dones a los cristianos. Primera de Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A todos los cristianos el Espíritu Santo les otorga por lo menos un don. Y con ese don, cada cristiano debe hacer la obra que Dios le encomiende. Lo que Dios le indique debe hacer cada cristiano. Cuando los cristianos ponen en acción su don, crecerán en su vida espiritual. Cada uno crecerá en su vida espiritual, pero también ayudarán a que otros cristianos crezcan espiritualmente. Y así se cumplirá lo que dice Efesios 4:2. Escuchen: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que seamos santos, mis hermanos, y el Espíritu Santo nos ayuda cuando nos da un don, y cuando lo ponemos al servicio de Dios, crecemos y ayudamos a otros para que crezcan. No dudo para nada que también personas inconversas creerán en Jesús y lo recibirán como su Salvador personal. Ahora, escuchen la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. En primer lugar, el Espíritu Santo les revela las cosas de Dios. Miren, hermano, no es que seamos muy conocedores de la Biblia, muy inteligentes, ni muy sabios humanamente hablando, no. El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. En Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está, mis hermanos. La tarea del Espíritu Santo es revelarnos la voluntad de Dios. Y vamos a conocer la voluntad de Dios primero estudiando su palabra. Nadie debe ser flojo, perezoso y no lea la palabra.
Porque si nosotros no leemos la palabra, tampoco el Espíritu Santo nos la va a revelar por sí solo, no. Tenemos que estudiar la Biblia, mis hermanos. Y entonces, cuando la estudiamos, el Espíritu Santo nos ayuda para que la entendamos correctamente. En segundo lugar, el Espíritu Santo mora en los cristianos. Ya lo dije antes, pero pues lo tenía que volver a repetir en este punto. El Espíritu Santo mora en los cristianos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, como el Espíritu Santo mora en nosotros los cristianos, cada cristiano debe ser cuidadoso de sus acciones que hace, que vive. Debe ser cuidadoso de lo que mira, de lo que lee, de cómo habla, de lo que bebe y hasta de lo que come y otras cosas más. ¿Por qué debemos ser cuidadosos? Porque somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, no podemos estar viviendo en pecado, mis hermanos. En tercer lugar, el Espíritu Santo santifica a los cristianos. Romanos 15, versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué interesante, qué bonito. Esto es hermoso, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos, si Dios quiere que cada día seamos más santos. En cuarto lugar, el Espíritu Santo alienta a los cristianos. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra cosa más que hace el Espíritu Santo: nos alienta, nos anima, nos fortalece, mis hermanos. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En sexto lugar, el Espíritu Santo les dice a los que hablan la palabra lo que deben predicar. Todo esto el Espíritu Santo me lo puso en mi mente, en mi corazón, para que se los compartiera. Eso hace también el Espíritu Santo, mis hermanos. Primera de Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, mis hermanos,
la obra del Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad y que mora en los cristianos, es grande, es extensa, pero también es hermosa. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, morando en nosotros. Por eso, hermanos, podemos hacer lo que hacemos para Dios. No es porque, vuelvo a decirlo, porque seamos muy inteligentes, muy listos. No, es Dios con nosotros, con su Espíritu Santo. Entonces sirvan estos 6 puntos que les acabo de mencionar para que conozcamos lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos y confiemos en que Él nos seguirá guiando, nos seguirá consolando y nos seguirá fortaleciendo todos los días de nuestra vida mientras permanezcamos fieles a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Y demos gracias a Dios y a Jesucristo que nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, more en nosotros y nos guíe a toda verdad. Oremos. Gracias, Padre, por este mensaje con el cual nos has hablado el día de hoy. Te damos a ti la honra y la gloria y también te damos gracias por el Espíritu Santo que nos enviaste, por el cual rogó Jesús a ti, Padre, para que no nos dejaras solos. Sin Él no podríamos conocerte, no podríamos obedecerte y no podríamos hablar de Cristo. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros en la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.